Las arenas del desierto ardían bajo un sol implacable. Egipto, la joya del Nilo, relucía con templos dorados y palacios inmensos, pero en sus sombras un pueblo entero gemía bajo el peso de las cadenas. Eran los hebreos, forzados a construir las ciudades de los faraones. Día tras día, sus manos sangraban sobre ladrillos de barro. Cada golpe de látigo, cada susurro de súplica ahogada en la garganta de un niño, se alzaba como incienso invisible hacia el cielo. Entre ellos, un hombre caminaba entre las filas de esclavos con los ojos llenos de fuego. Se llamaba Moisés. Había vivido entre la realeza, pero en su corazón ardía una verdad que no podía callar. No pertenecía a los opresores, sino a los oprimidos. Una noche, mientras el mundo dormía y los guardias roncaban en sus torres de piedra, Moisés se alejó hacia el desierto. Algo lo llamaba, no con palabras, sino con una voz más profunda que el viento. Una voz que lo llevaría más allá del miedo, hacia un destino que cambiaría la historia. Y justo cuando sus pies tocaron la roca del desierto, una zarza ardiente estalló en llamas sin consumirse. Moisés cayó de rodillas. El fuego danzaba sin devorar, una llama viva que no quemaba hojas ni ramas. El silencio del desierto se volvió denso, sagrado. Moisés temblaba. Aquel fuego no era de este mundo. Entonces una voz brotó del centro de la zarza, profunda como el trueno, pero suave como un susurro al alma. «Moisés, Moisés». Él respondió con voz quebrada: «Aquí estoy». «No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». El aire cambió. Ya no era solo viento y arena, era presencia, era propósito. La voz continuó: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor, he descendido para liberarlos, y tú irás en mi nombre». Moisés se estremeció. ¿Él? ¿Un fugitivo? ¿Un hombre sin espada ni ejército? «¿Quién soy yo para enfrentar al faraón?», preguntó mirando sus manos vacías. Pero la respuesta fue clara como el firmamento: «Yo estaré contigo». En ese instante el fuego pareció entrar en su alma. Moisés ya no era solo un hombre, era un enviado, un líder nacido del polvo y el dolor. Aún no sabía cuán difícil sería el camino. Aún no imaginaba las plagas, el mar partido, ni el desierto que pondría a prueba su fe. La figura de Moisés emergió del desierto como un fantasma del pasado. Ya no era el joven temeroso que había huido de Egipto, sino un hombre endurecido por el sol, guiado por una misión divina. Con su bastón en mano y el fuego del llamado en sus ojos, entró en la ciudad donde alguna vez vivió como príncipe. El pueblo hebreo lo miraba con mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Podía un solo hombre enfrentar al faraón? A su lado iba Aarón, su hermano de sangre, su voz ante el rey. Juntos cruzaron los corredores del poder hasta llegar al trono del imperio. El faraón, cubierto de oro y arrogancia, los miró con frialdad. Su voz, afilada como espada: «¿Quién es ese Dios que exige que deje ir a mis esclavos?». Moisés no titubeó. «El Dios de Israel dice: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto». Las carcajadas del faraón sacudieron las columnas del palacio. «¿Y si no lo hago? Entonces conocerás su poder». Y así comenzó el duelo entre el orgullo de un hombre y el poder de lo eterno. Esa misma noche, Moisés alzó su bastón sobre el Nilo, y las aguas comenzaron a volverse sangre. Los primeros rayos del sol tocaron el Nilo, pero no encontraron aguas cristalinas. En su lugar, un río rojo como la sangre corría lento, espeso y pútrido. Los peces flotaban muertos. El hedor subía por las calles y el miedo comenzaba a filtrarse en las casas de Egipto. Los sacerdotes palaciegos intentaron imitar el milagro. Lo lograron, a medias, pero no podían revertirlo. Aún así, el faraón endureció su corazón. «Una coincidencia», murmuró con los dientes apretados. «No es más que el truco de magos». Entonces vino la segunda plaga: ranas.
Saltaban por millones, cubrían camas, hornos, copas de vino. No había esquina del reino donde no se escucharan sus croares desesperados. Luego vinieron los mosquitos. Luego las moscas. Cada plaga era más insoportable que la anterior, más directa, más clara. Pero tras cada una, cuando el faraón parecía doblegarse, su corazón se endurecía como piedra. No irán a ninguna parte, gruñía, mientras Egipto se pudría desde adentro. Los hebreos por primera vez en generaciones veían señales del cielo a su favor. Moisés se mantenía firme, no por orgullo, sino porque sabía que esto apenas comenzaba. Y así llegó la quinta plaga, y con ella, el lamento de miles de animales que caían sin vida bajo un sol que ya no traía vida, sino juicio. Los días dejaron de distinguirse entre sí. Egipto ya no era la tierra fértil de los faraones, sino un escenario de pesadilla. Los campos se vaciaban, los graneros se corrompían, los templos quedaban en silencio impotentes. La sexta plaga fue más íntima. Llagas. Hinchazones ardientes cubrieron la piel de los hombres y animales. Sacerdotes y nobles se escondían, rascando su carne hasta sangrar, mientras Moisés y Aarón caminaban indemnes por las calles plagadas de humo y ceniza. Los egipcios comenzaron a susurrar entre sí. ¿Y si este Dios es más fuerte que los nuestros? ¿Y si todo esto no es locura? El faraón, sin embargo, no cedería fácilmente. Su corazón era un muro contra el cielo. Y entonces vino la séptima plaga, granizo. Pero no era hielo común. Eran piedras de fuego que caían del cielo como si los dioses hubiesen declarado guerra. Los árboles ardían, los campos estallaban en llamas. Animales y hombres eran golpeados sin piedad por una tormenta imposible. «¡Detén esto!», gritó el faraón por primera vez. Su voz tenía miedo y esperanza. Moisés oró. El granizo cesó, pero apenas el silencio regresó, el faraón volvió a endurecer su corazón. «¡No se irán!». Moisés bajó la cabeza. Aún quedaban 3 plagas, y la próxima vendría con alas. Un ejército tan vasto como el cielo mismo, devorador e implacable. Desde el horizonte un viento del este se levantó. No traía frescura, sino un zumbido ensordecedor, un crujir de alas hambrientas. Las langostas llegaron como una nube viviente, y cuando tocaron tierra, no quedó ni una hoja verde en todo Egipto. Huertos, viñedos, ramas, raíces, todo fue devorado. El cielo se oscureció con su vuelo y el suelo con su hambre. Hombres y mujeres le oraban viendo cómo en un solo día su sustento era borrado como si nunca hubiera existido. Los consejeros del faraón se arrodillaron ante él. «Este hombre tiene el poder de un dios. Egipto está perdido, déjalos ir». Pero el faraón aún resistía. Entre la furia y el miedo, se negaba a inclinarse. Moisés lo miró con tristeza. Entonces caerá una plaga que no destruirá el cuerpo, sino el espíritu. Y la 9ª plaga descendió. Oscuridad. No una simple falta de luz, sino una negrura espesa, pesada, que apagaba las lámparas y aplastaba los corazones. Por 3 días, Egipto no vio el sol ni la luna. Nadie se movía. Nadie hablaba. El miedo era absoluto. Pero en Gosén, la tierra de los hebreos, había luz. Esa diferencia, invisible hasta entonces, ahora brillaba como una señal. El Dios de los esclavos era más poderoso que el de los reyes. Y mientras el pueblo egipcio se cubría el rostro, Moisés se volvió hacia la salida del palacio, sabiendo que la 10ª plaga sería la más terrible. El silencio era sepulcral. Moisés volvió al palacio una última vez. No pidió audiencia, no imploró. Solo habló con voz firme como piedra. «Así dice el Señor: a la medianoche heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del siervo tras el molino».
El faraón lo miró con ojos inflamados por la furia y el orgullo herido. Pero no habló. No podía. En lo más profundo, algo en su interior sabía que esta vez Moisés no mentía. Moisés salió del palacio con la certeza de que ya no habría marcha atrás. Esa noche sería recordada por generaciones. Una noche teñida de sangre y redención. En los campamentos hebreos, la tensión era densa como el incienso. Moisés transmitió instrucciones precisas. Cada familia tomará un cordero sin mancha. Lo sacrificará. Su sangre se untará en los marcos de las puertas. Y esa noche, cuando el destructor pase, verá la sangre. Y pasará de largo. El pueblo obedeció. Fue una noche de fuego, de panes sin levadura, de nervios desbordados. Nadie durmió. Nadie cantó. Desde el palacio dorado hasta la choza más humilde, Egipto despertó en gritos. Padres caían al suelo con sus hijos muertos entre los brazos. El primogénito de cada familia, sin excepción, yacía sin vida. Ni la riqueza, ni los ídolos, ni los dioses antiguos pudieron protegerlos. El faraón, en su trono ennegrecido por las plagas, sostuvo en brazos a su propio hijo. El heredero de su linaje, el niño que habría sido rey, ahora sin aliento. Ni siquiera él, el Dios viviente, pudo salvarlo. Con lágrimas y rabia en los ojos, el faraón hizo llamar a Moisés en la oscuridad de la madrugada. No lo miró como enemigo, sino como mensajero de un poder que ya no podía negar. «Váyanse», gritó con voz quebrada. «Tú, tu pueblo, sus ganados, sus hijos, salgan de mi tierra, y bendíganme, si pueden». Y así, en medio de la noche, el pueblo esclavo se convirtió en un pueblo libre. Cargaron a los niños, ataron sus bienes, comieron a toda prisa. Vecinos egipcios, temerosos del Dios de Israel, les entregaron oro, ropas, animales. Era el favor de una nación vencida. Moisés caminaba al frente, su bastón en alto, el corazón ardiendo. No como príncipe, ni como profeta, sino como libertador. Y mientras el sol asomaba por el horizonte, más de 600.000 almas avanzaban por el polvo, dejando atrás siglos de esclavitud. El sol aún no había trepado por completo cuando la columna humana comenzó a moverse. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos caminaban con una mezcla de asombro, miedo y esperanza. La esclavitud había quedado atrás. A la cabeza, Moisés alzaba su bastón, guiado por una presencia invisible. No tenían mapas, ni armas, ni dirección clara, pero tenían fe, y con cada paso, esa fe se hacía más real. Una nube alta apareció en el cielo, luminosa y densa. Durante el día les daba sombra. Por la noche se volvía a fuego. Era la señal, la guía divina. No estaban solos. Cruzaron campos baldíos, cañadas de piedra, valles secos. El desierto no ofrecía descanso, pero el alma del pueblo ardía con una energía que jamás habían sentido. Sin embargo, en Egipto algo se movía. El faraón, de pie entre los restos del palacio, miraba el trono vacío. Su orgullo herido ardía más fuerte que su dolor. «¿Qué he hecho?», con los ojos llenos de furia. «¿He dejado ir a mis esclavos?». Ordenó que se alistaran sus mejores carros, los caballos más veloces, los capitanes más crueles. El ejército egipcio, bañado en oro y sed de venganza, rugió una vez. El pueblo acampaba junto al Mar Rojo, bajo el cielo estrellado, cuando comenzaron a escucharse los ecos. Primero fueron murmullos, luego un estruendo creciente, los carros egipcios, miles de ruedas de guerra, lanzas alzadas, caballos que relinchaban como bestias hambrientas. El desierto entero temblaba con su furia. El miedo se esparció como fuego. Algunos lloraron, otros gritaron. ¿Nos trajiste aquí para morir, Moisés? ¿No había tumbas en Egipto? Moisés no respondió al principio. Miró al cielo y luego al mar. No había salida. Delante aguas profundas, detrás la muerte en forma de ejército. La fe del pueblo comenzaba a quebrarse.
Entonces la voz divina le habló de nuevo firme y clara. «Alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar». Y Moisés obedeció. De pronto un viento poderoso se levantó, rugió toda la noche, partiendo el agua con una fuerza invisible. Las aguas comenzaron a abrirse, formando muros de agua a cada lado y un camino seco en medio del abismo. Los hebreos miraban boquiabiertos, mientras la nube de fuego se colocaba entre ellos y los egipcios, deteniéndolos en la penumbra. «¡Avancen!», gritó Moisés. Y el pueblo de Israel entró al mar, caminando por donde ningún ser humano había caminado antes.